Vamos a comenzar nuestro estudio del discipulado de este domingo 14 de julio y les invito a hacer una oración, poner en las manos del Señor todo lo que aquí se haga, se diga, se piense. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, venimos ante ti en actitud dispuesta, reverente, conocedora y sabedora de que no somos nada, que no conocemos nada, Señor, y pidiéndote, suplicándote que tú derrames tu espíritu y nos enseñes, nos instruyas sobre lo que tú quieres que tu iglesia conozca, cada uno de los corazones y de los oídos que escucharán este estudio, reciban tu enseñanza conforme a tu voluntad y hagamos, Señor, los cambios que tú quieres que hagamos en nuestras vidas. Quédate con nosotros en esta reunión porque tú eres el invitado de honor. Te lo suplicamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Vámonos rápido, mis hermanos. Comenzamos con este octavo estudio de la serie de nuestro discipulado, el llamado de Cristo a reformar la iglesia. La semana pasada, recordarán ustedes, concluimos un poquito abruptamente el estudio de la gracia por cuestiones de tiempo, pero también por la conciencia plena que tenemos de que es una enseñanza sumamente amplia, sumamente importante, hermosa y sumamente comprometedora para la vida de la iglesia y de los creyentes. Así que sin mucha prisa decidimos dejar para este segundo estudio el complemento de esta lección. ¿Qué es lo que vimos la semana pasada y qué nos falta por ver? Bueno, la semana pasada recordarán ustedes, nos quedamos únicamente en lo que representa el principio de sola gracia dentro de las doctrinas bíblicas que sustentan la fe cristiana. Dijimos que gracia, como su nombre lo indica, representa toda esa dádiva, porque no hay otra palabra para mencionarla, gratuidad de la bendición de Dios hacia la gente. Hoy vamos a ver cómo no nada más hacia sus hijos, también el mundo en general se ve beneficiado en ciertos aspectos de la gracia de Dios. Y lo único que alcanzamos a ver es eso, que la gracia es el medio por el cual nuestra salvación opera. La fe que nosotros depositamos en Cristo Jesús, la Escritura, que es la que cimienta todo esto, de ahí proviene, y el efecto de la gracia aplica en el hecho de que no es por medio de nuestras propias acciones, no es por nuestros méritos, no es por las obras que nosotros realicemos, que Dios nos otorga su gracia. Precisamente de esa palabra se deriva. Y lo último que vimos fue que empezamos a ver las características de la gracia de Dios. Lo último que alcanzamos a mencionar es que hay tantas maneras de concebirla, de mencionarla, de entenderla, de aprenderla, que resulta imposible, tal como lo decía nuestra publicidad de este fin de semana, resumirlo en palabras, tratar de sintetizarlo, tratar de explicarlo con sus propios términos. El hombre no puede, no alcanza a comprender. Por eso decíamos, se quedan cortos esos adjetivos que le ponen en los himnos que hemos cantado. Sublime, pues es algo que ya no tiene comparativo. Algo sublime no, humanamente hablando, no podemos describir algo que sea sublime. Si se fijan, se le aplica única y exclusivamente a las cosas de Dios, porque en la tierra no hay nada que se le asemeje a lo sublime. Maravilloso, pues sí, nos maravilla. El himno en inglés, Sublime Gracia, se llama Amazing Grace, y efectivamente amazing es algo que te sorprende, algo que te deja sin palabras. Entonces se quedan cortos los adjetivos. Cuando empezamos a profundizar, cuando empezamos sobre todo a vivir y a disfrutar de la gracia del Señor, hay un límite en nuestro pensamiento. Esta semana tuve esa experiencia. Hay enseñanzas y hay partes del estudio en las que definitivamente mejor me retiraba un poco, tomaba distancia y decía, pues es que esto me abruma, me vuela la cabeza. Tenía que dejar un tiempo, volver a empezar, porque llega un momento en que se mete al estudio uno tanto que ya no le alcanza a encontrar orden. Entonces tomaba un poquito de distancia, volvíamos a empezar, oraba, y el Señor nos fue dando poco a poco la
bendición de estructurar este bosquejo. Y bueno, pues ahora vamos a ir con la segunda parte, que son las características de la gracia de Dios. Y les pido que estén muy atentos, que tengan a la mano su Biblia, porque hay muchas citas que vamos a compartir. Y a manera de resumen, la semana pasada lo último que vimos es que nos queda claro, después de haber leído Efesios 2, del 1 al 10, que no hay nada en el hombre que pueda justificar el hecho de recibir la gracia de Dios. No hay nada que nos haga merecedores de ello, y nos deja sin palabras esa manifestación de la bondad y del amor de Dios cuando entendemos que es solamente el hombre el que se aparta, el que rechaza la oferta de Dios porque prefiere construirse su propio camino, lo que vemos a nuestro alrededor. El hombre prefiere buscar por sus propios medios colaborar o contribuir con su salvación. ¿Por qué? Pues porque no quiere un compromiso completo. Quiere formar parte de la ecuación porque en su momento pues él tiene de dónde recurrir para zafarse, para excusarse. Entonces, bíblicamente no es esto posible. Dios derrama únicamente su amor, su gracia y su misericordia por la pura fe en Cristo Jesús. Y como tarea, ¿se acuerdan ustedes? Les pedí que buscaran en sus meditaciones, en sus devocionales diarios, en algún himno que hable sobre el tema, por supuesto en la Biblia es lo principal, alguna frase o alguna idea, algún enunciado que describa la gracia de Dios, pero que el requisito era que para usted tuviera un sentido, que tuviera un significado. No hay una palabra, como acabo de decir hace unos minutos, ni una frase, es más, ni un libro entero que describa por completo, enteramente, de pieza completa, la gracia de Dios. Imposible encontrarla. Pero sí encontramos de repente algunas ideas, algunos pensamientos inspirados, por supuesto, en la Biblia y por el Espíritu Santo, que nos abren los ojos y nos impactan, ¿sí? Nos cautivan. Toda la semana, esta semana, el pastor estuvo compartiendo frases, les estuvo ayudando en la tarea, ¿eh? Yo no sé si no la captaron y si no la aprovecharon. Todos los días publicó una frase. No sé si alguien hizo la compilación. Si alguien trae su frase para no entretenernos y dedicarle tiempo del estudio más que nada a lo que traigo preparado, les voy a pedir que así como la traen escrita, se la traigan a Lidia, porque hay una lámina dentro del estudio, una diapositiva en blanco, en donde vamos a ir poniendo las frases que ustedes aporten. La primera ya está hecha, esa que dice conectando conceptos, son los que vimos la semana pasada. Y la que sigue está en blanco, porque ahí vamos a ir agregando los que ustedes traen. Así con la misma, tal como ustedes lo pensaron, lo escribieron, así se la traen y así va a quedar en el estudio. Muy bien, vamos a comenzar pues con las características de la gracia de Dios. Quiero hacer una aclaración. Todas estas frases que ya tenemos en la lámina anterior, que ustedes traigan, que ustedes aporten, todos los himnos que a usted se le ocurran, toda esta semana salieron otros a la luz ahí muy bonitos, que no necesariamente dicen la palabra gracia, pero que hablan de ese privilegio y de ese regalo que Dios nos da. Todos los libros que se hayan escrito, todos los sermones que se puedan predicar, no alcanzan a describir la magnitud de lo que significa la gracia. Platicaba ahorita en la mañana con mi esposa y decíamos, es que nos limitamos nosotros mismos porque nos conformamos con lo poquito que obtenemos. Como vamos a ver en el estudio de hoy, no es que haya diferentes tipos de gracia, la gracia es única, pero es tan extensa, tan abundante, tan poderosa y tan maravillosa lo que Dios creó lo que Dios nos otorga a través de su gracia, que hasta cierto punto nos entendemos. ¿Por qué no la alcanzamos a comprender y a disfrutar? Pues porque ni siquiera la conocemos. Entonces decíamos en el desayuno que es como si nos conformamos con un paquete básico
cuando Dios nos ha dado el paquete premium. Su gracia es un todo incluido. Nos otorga todo lo que sus promesas nos da, todo lo que en su plan y en su amor nos permite, y nosotros nos conformamos con lo mínimo. ¿Sí? Es decir, si usted tiene derecho a todo el contenido, usted se conforma nomás con uno de los requisitos. Por ejemplo, en el internet se conforma con 20 megas cuando el proveedor le está dando 100 o más. Es decir, lo que Dios nos otorga ni siquiera lo alcanzamos a comprender ni a dimensionar, por eso muchas de las veces no lo aprovechamos. Es tan abundante que no hay manera de describirla. Entonces, lo único que podemos hacer es reconocer en la Escritura aquellas partes o aquellas porciones bíblicas en las cuales se manifiesta la gracia de Dios. Lo tratamos de estructurar, de organizar metodológicamente o pedagógicamente hablando para que queden más o menos agrupados sus cualidades, agrupadas sus características, y de esa manera al menos darnos cuenta de todo lo que nos estamos perdiendo. Entonces, hermanos, por eso el texto base de hoy partimos de 1 de Pedro 4:10, que por supuesto no está en el contexto de la gracia de la semana pasada. Si se fija usted, no habla del mismo carácter o de la misma cualidad de la gracia que estudiamos la semana pasada. ¿Qué era lo que estudiamos la semana pasada? La gracia salvadora de Dios, ¿sí? Por medio de la cual somos salvos por medio de la fe. Aquí no está hablando de esa gracia, sin embargo ahí está la palabra. ¿No les llama la atención? Entonces, ¿hay otro tipo de gracia? ¿Ustedes qué creen? Y luego vamos a ver otros pasajes donde dice otra cosa de la gracia. Dad de gracia lo que de gracia recibisteis. ¿Está hablando de la misma? Entonces, ¿qué concluimos? ¿Hay varias gracias? No, por ahí oí que dijeron no, es una sola, pero tiene tantas propiedades, tantas aplicaciones, tantas aplicaciones prácticas a nuestra vida espiritual e incluso la vida secular, que es imposible limitarla a una sola definición. A eso me estoy refiriendo, y todo esto que les he estado platicando va en ese sentido, a que entendamos, hermanos, que la gracia es única, la gracia de Dios, pero es tan sublime, tan extensa, tan abarcativa, tan completa, que no alcanzamos a dimensionarle todas sus aristas. Por eso Pedro decía, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué querrá decir eso de multiforme? Que tiene muchas formas, muchas, no nomás diversas, muchísimas. Pedro reconocía que este es solamente uno de los muchos aspectos en los cuales se manifestaba la gracia de Dios. En este caso, en este contexto, pues se refiere a que también la gracia, también hay que subrayar esa palabra, porque infinidad de veces lo va a encontrar, también es esto, también es aquello. En este contexto, la gracia de Dios también se manifestaba para que el Espíritu Santo supliera las necesidades de la iglesia. ¿Cómo? A través de los dones. Que cada uno de nosotros sepa administrar sus dones. Y esa es solamente una de miles de cualidades, de aplicaciones que tiene la gracia. ¿Ven? Por eso ese texto nos sirve perfectamente como referencia. Multiforme gracia de Dios. Tiene infinidad de formas y infinidad de aplicaciones. Por eso, como les acabo de mencionar, a fin de entenderla un poco mejor, vamos a tratar de ir descubriendo algunas características. Y créanme que me quedé corto. Vamos a ver 6 de las aplicaciones o de las posibles contextos en los cuales aplica la gracia de Dios. Pero pudiéramos encontrar cientos, créanme. Digamos que están medio agrupadas, ¿sí? Bueno, en estos 3 o 4 casos aplican más o menos para este tipo de gracia, esta característica de la gracia de Dios. Subrayo, si me equivoco, recuérdenme, no es que haya varios tipos de gracia, la gracia es una con muchas implicaciones. Entonces, cada uno de estos no es que sea, ¿se acuerdan de la gracia irresistible? De la gracia inmerecida, no, es la misma. Cada una de esas son características de esa misma gracia. Entonces, los vamos a ir aplicando conforme a los vamos encontrando en la Biblia.
Y vamos a comenzar nada más repasando, porque ya la vimos la semana pasada, la número 1, la gracia salvadora de Dios. Toda la clase anterior, toda la sesión pasada, los textos que se leyeron, las conclusiones a que llegamos, nos referimos a esta característica, a la gracia salvadora de Dios. ¿Cuál es? Bueno, como decíamos la semana pasada, no hay un texto que mejor la retrate que Efesios 2, del 1 al 10. Específicamente el versículo 8, cuando dice, por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por gracia. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Quién intervino? Nada. ¿Qué hice yo? ¿De dónde salió? Tú recíbela. Es gratis. Por gracia sois salvos, pero no te hueles. No es porque estabas muy guapo, no es porque fuiste mexicano, ni siquiera los judíos pueden decir porque fui judío. Nadie puede decir, por esto. No, nunca va a encontrar una conclusión. Es inexplicable. Fíjense, acaba de surgir esa, no la puse en las 6 primeras. Es inexplicable la gracia de Dios, es otra de sus características. Y hasta ahorita salió. Entonces, no es posible dimensionar. Es por gracia sois salvos por medio de la fe, solamente creyendo. Por eso es por fe, porque la fe es el único acto del ser humano que no implica hacer nada. ¿Se han fijado en eso? Cualquier otro verbo implica una acción, incluso dormir. No estoy haciendo nada, no, pero estás dormido, estás durmiendo. ¿Pero qué es fe? ¿Qué tengo que hacer para tener fe? Creer. Nada, no tengo que hacer nada más que creer. En cuanto le ponga una fe, pero demuestra tu fe, haz obras. Fe, pero no, ya cuando le pones ese pero, ya deja de ser fe. El único acto del ser humano que implica no hacer nada es tener la fe en Cristo Jesús. Él ya lo hizo todo. Muchos dicen, no, es que la fe no es por obras. Sí, la salvación es por obras, pero no por las mías, por la obra de Cristo. Sí hubo un precio, no fue gratis. Para mí es gratis, pero no hubo un precio que pagar, que fue el que pagó Jesucristo con su sangre. ¿Se fijan cómo aplica? Bueno, esa gracia salvadora de Dios, ahí está la definición, es el aspecto bondadoso de Dios que se manifiesta favoreciéndonos, dándonos a Cristo Jesús por medio de la fe, y ya después vimos la semana pasada que también continúa. Es a lo que me refería ahorita, nos conformamos con lo básico, hermanos. ¿Sí? Ese es el paquete básico. Fe que salva, ya la hice. Y ya con eso me conformo, ahí la llevo toda mi vida cristiana nadando de muertito porque yo ya soy salvo. Tienes desaprovechando tantas y tantas cualidades que tiene esa gracia que tú la desaprovechas porque te conformaste con ser salvo. ¿Sí? Bueno, esa es la primera, digamos, la básica, pero no es la única cualidad. Ya una vez que tenemos esa fe, vamos a distinguir otras cualidades, otras características. Por eso esa no nos tardamos tanto, ya vimos la cita la semana pasada, ya entendimos el concepto, ya entendimos también que es la única, digamos que es la única indispensable para alcanzar la salvación. El resto de las características de la gracia son extras, son virtudes que Dios nos da extras, virtudes de Él, por supuesto, no de nosotros, virtudes suyas que nos da también como un regalo. Esa es la característica general. En cualquier característica es que no hay que hacer nada para obtener, solamente creer. Muy bien. Sí, de hecho nuestro estudio tuve una disyuntiva. Cortar, hasta ahí hubiéramos terminado porque es una de las 5 solas, ya explicamos que es la sola fe, vámonos a solo Cristo. No hubiera estado mal, ahí hubiéramos podido cortar y hubiera quedado completo, digamos, armado nuestra serie de estudios de las 5 solas. Pero la semana pasada, profundizando en todo lo que, sobre todo la escritura, pero también el libro que estamos usando como recurso, nos planteaba y nos abría todo un abanico, un panorama inmenso de lo que es la gracia. Dije, es imperdonable que no los veamos, que no los analicemos. Sería como envidioso de mi parte decir, me llegó un banquete. Les voy a decir a los hermanos que nomás llegaron refrescos y yo me voy a quedar acá con
el lomo de cerdo, quedármelo para mí. Es un banquete esto que estamos viendo. Entonces, si yo no se los compartía, no me hubiera sentido a gusto. Tenía que, de perdido, que lo conociéramos, hermanos. Porque, como les digo, una cosa es saberlo conscientemente. Yo me puedo saber todas las doctrinas de la gracia, pero si no los vivo y si no las disfruto y no las comparto, pues de nada me sirve, ¿sí? Es que esto se tiene que ejercitar. Entonces, por eso le estamos profundizando en el asunto, en el tema. Por eso estamos viendo todas estas características. Al final, espero que me alcance el tiempo, vamos a redondear y vamos a llegar a la misma conclusión. No es tan indispensable que el cristiano conozca todo esto, que se sumerja y que se meta un clavado a todo esto, porque incluso puede llegar hasta ser motivo de discordia, motivo de confusión, motivo de disputas. No, es que yo soy calvinista, no, es que yo soy arminiano, es que yo pienso esto, yo pienso lo otro. No nos vamos a meter a esas profundidades porque créanme lo que nunca saldríamos. ¿Sí? Nos metemos a esos asuntos, aparte de que a hermanos que apenas comienzan en el conocimiento de la palabra de Dios, los vamos a confundir. Y aparte, pues empezamos a salir que yo pienso así, no, yo pienso al contrario. Vamos a ponernos de acuerdo en lo que verdaderamente importa, ¿sí? En las características que la Biblia describe sobre la gracia del Señor. Vámonos a la 2. Si se fijan, varias veces hemos mencionado que la gracia es un regalo de Dios para el hombre. Y hemos hecho énfasis en eso. Hay un tipo de gracia, hermanos, que no nada más se le da a los hijos de Dios. Hay un tipo de gracia que llamamos común. No lo digo yo, es parte del bosquejo que hemos estado estudiando. Y otra gracia que se diferencia de la gracia común, que se llama la gracia especial. Vamos a partir de esa. Una vez que vimos la gracia salvadora, la característica salvadora de la gracia de Dios, vamos a partir de esta, gracia común y gracia especial. Las mismas palabras me están diciendo, ¿sí? Común, así como lo entendemos con las palabras que el español nos permite entender, pues es algo que, pues, digamos, convencional, que no se distingue por encima de cualquier otra cosa. Y especial es cuando sí hay algo extra que lo distingue de lo común. Muy bien. ¿A qué nos referimos con esto? La gracia común, que no por ser común es trivial, no la minimicemos y no caigamos en el error que porque pues es gracia común esa como quiera. No, es importante y vean ustedes, ahorita con los ejemplos que vamos a dar, cómo sin esa gracia común, ¿qué sería del hombre? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de la humanidad? ¿De este mundo? Sin esa gracia común de Dios. ¿Cuál es esa gracia común? Dice Mateo 5, 44 y 45. Vamos a ese contexto. Jesús les dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él, ¿quién? Dios, el Padre, hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Imagínense que ayer nomás le hubiera llovido en las milpas y en los sembradíos de los cristianos. ¿Qué sería del país? También sobre los cultivos de los impíos llueve. Incluso llovió sobre los cultivos de los que siembran droga y se les va a dar. Fíjense, son comparaciones muy absurdas si usted lo quiere. Él hace salir el sol, que los astros giren, que el día y la noche, las estaciones del año sucedan en su debido tiempo. Él, dice la Biblia, Él manda la lluvia temprana, la lluvia tardía. Incluso los huracanes, que para muchos son tragedias, desastres, son necesarios. ¿Sabía usted que sin los huracanes no tendríamos el equilibrio ecológico que hay en el planeta? Son necesarios para que los ecosistemas subsistan. Entonces, esa gracia común es la que Dios derrama, por eso dice el concepto, a favor de cualquier persona, independientemente de su condición ante Dios, esté a cuentas con Dios o no esté a cuentas con Dios. Santiago 1:17 lo dice también, toda buena dádiva, todo don perfecto, viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y
indefinidamente, invariablemente el Señor sostiene su creación y permite que esa gracia se manifieste sobre toda la humanidad. Buenos, malos, justos e injustos. Puede manifestarse, por ejemplo, a través de alguien muy bondadoso. Hay gente muy buena, se pasan de buena gente. Si fuera por obras nos llevaban ventaja, ellos entraban primero al cielo, si fuera por obras. Lamentablemente no es por obras, y por muy buena que sea la gente, sin Cristo, van al infierno. Sí, puede manifestarse, por ejemplo, en la protección. ¿Han visto todos esos ejemplos y videos de que cuando no te toca, no te toca? Como hay gente que se salva y le pasa el carro. Oigan, a Trump, ¿a dónde le apuntaron si le dio en la oreja? ¿Cómo te explicas eso? A centímetros de que estuviéramos ahorita hablando de otra cosa, de una tragedia. ¿Es entendible eso? No lo entendemos. Sin embargo, Dios manifiesta su gracia así. Hay cosas inexplicables. Hay gente que, aunque no la merezca, o a usted sí la merecía, decimos ustedes, pero ¿cómo se puede salvar este? Antes le fue bien. No, pero es que no es porque la merezca él o que él no la merezca y yo sí. No, ni yo la merecía. Por eso ahorita que veamos la inmerecida gracia de Dios. Pero ahorita estamos con la gracia común y la gracia especial. Sin embargo, hermanos, hay una característica que esa gracia no cubre. El hermano John Murray dice esta definición: la gracia común es cualquier favor de cualquier manera o grado, excepto la salvación, que este mundo inmerecedor y maldito disfruta a expensas de la mano de Dios. El único rasgo que esa gracia común no cubre es la salvación. Mucho ojo. Ese es muy importante y es la mera buena. Digamos que por mí quítenme todas, pero garantícenme nada más ese rasgo. Pues sí, aún así los cristianos gozamos de muchas más. ¿Por qué? Porque hay una gracia especial que igualmente, por las mismas razones que no entendemos cómo le dan esa gracia común a los injustos, tampoco debemos justificarnos y decir, pero es que con nosotros es otra cosa, nosotros sí merecemos. Tampoco la merecemos, en eso somos iguales, justos e injustos, buenos y malos, como dice Mateo. Bueno, en eso somos iguales, ambos somos inmerecedores de esa gracia. Y tampoco explicamos cómo a nosotros, a alguien, a un cierto grupo, Dios quiso concederles una gracia especial. ¿Por qué? Porque Él quiso. Todas las respuestas, cuando usted se pregunte el por qué, vamos a llegar a la misma conclusión: por su pura gracia y por su pura misericordia. En una ocasión, Jesús trató de explicarles esa diferencia a los judíos. Y es precisamente cuando inaugura su ministerio. ¿Se acuerdan ustedes ahí en la sinagoga en Capernaum? Lucas capítulo 4. Y Él les dijo estas palabras: pero en verdad les digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, ¿sino a quién? Sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Muchos leprosos también había en Israel, añitos después, cuando en los tiempos del profeta Eliseo, él sanó al leproso Naamán. ¿Y a poco en Judea no había leprosos? Claro que sí. ¿Pero por qué sanó a Naamán? Pues ahí les está explicando el Señor. Y fíjense con qué ejemplos: Elías y Eliseo, de los profetas consentidos del pueblo de Israel, porque hubo profetas no tan queridos. Sí, acuérdense cómo le fue a Jeremías, cómo le iba a Isaías, cómo le fue a Amós. Pero Elías y Eliseo, mis respetos. Agarra a esos 2 profetas tan queridos por los judíos para ponerles ese ejemplo. Ni Elías ni Eliseo, así como ustedes los quieren tanto, atendió a las viudas ni a los leprosos de Israel. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Decidió ir a la viuda de Sarepta y sanar al leproso sirio Naamán. ¿Y cómo reaccionaron? Pues enojadotes. ¿Se acuerdan cómo termina ese pasaje? Lo quisieron sacar y lo quisieron matar. Le rechinaban los dientes a los judíos, y Jesús obviamente salió bien librado, porque pues el ministerio que estaba comenzando gozaba de la aprobación de Dios. Pero bueno, a eso se refiere la gracia común y la gracia especial. Dios decide a quién otorgarla. Número 3. Otra característica de la gracia de Dios es que es soberana.
¿Qué es la soberanía? Bueno, todo el mundo lo hemos escuchado en alguna ocasión. Y cómo se habla de la soberanía nacional. No permitimos que Maciosare, el extraño enemigo, venga a profanar con su planta nuestro suelo. Eso, aparentemente en términos políticos, es algo bueno, ¿sí? Lo malo es que el hombre se quiere adjudicar esa soberanía. Y la única soberanía correcta es la que tiene Dios. Y esa gracia cuenta con esa característica del carácter de Dios. Es soberana. Como base bíblica, Éxodo 33:19, le dice Dios a Moisés: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Fíjense qué manera tan contundente, a cierto punto ambiguas, pero es contundente la respuesta de Dios. ¿Sabes quién? A quien yo quiera. Ni le busques, no tienes nada que hacer ni nada, derramar mi gracia y mi misericordia. Es de quien yo quiera tener misericordia. Este mismo pasaje lo aplica Pablo cuando le escribe a los romanos. Romanos 9, 10 al 18, está muy largo el pasaje, me quedo nada más con algunos extractos. Dice el versículo 11, porque cuando aún, bueno, hablando de Rebeca, que fue madre de Jacob y de Esaú, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel a quien llama, se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Cuál es este ejemplo, hermanos? En aquella ocasión, Rebeca queda encinta de gemelos. En su vientre, los que ya conocen la historia, estaban las dos naciones, digamos, insignia de la especie humana de aquella época. De Jacob, ustedes saben, surgió el pueblo de Israel, la nación, en su momento, la nación santa. Ahora la nación santa somos todos los redimidos. Y Esaú encabezó al otro bando, al pueblo de Edom, en este caso. No hay ninguna justificación por las cuales Dios haya decidido amar a Jacob, porque incluso ni siquiera era el primogénito. ¿Quién era el primogénito? El primogénito nació primero Esaú. Sin embargo, algo pasó ahí y dice ahí que volvió a meter lo que había salido y salió primero Jacob. Por eso le pusieron ese nombre, suplantador. Le quitó la primogenitura a Esaú, primero en el nacimiento, después por medio de un trueque ahí. A pesar de eso, de su fama que tuvo, porque su mismo nombre significa engañador, algo negativo, Dios decidió amar a Jacob y no a Esaú. ¿Por qué? Los bebés, los embriones no tenían todavía ninguna obra a su favor. ¿Por qué lo quiso hacer? Porque Dios quiso así. Eso no es atribuible a ningún mérito humano, sino es solamente la soberanía de Dios la que está en juego. Entonces, ¿cuál es el criterio para que Dios ejerza esa soberanía de su gracia sobre sus hijos? El que Él decide. No hay nada que podamos hacer para obtenerla. Dios la otorga a quien Dios decida, de la misma manera en que se la niega a otros. ¿Sí? Cuando a Faraón, ¿se acuerdan en Éxodo? Le dice, en una de las ocasiones ya de las últimas plagas, Moisés le dice a Faraón: así dice el Señor, si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Pero por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. ¿Sí? ¿Por qué resistió Faraón? No porque era muy fuerte, no porque era un carácter probado, a todo ese gobernante de esos queremos, son de los buenos. No, es porque Dios permitió en su soberanía, en la soberanía de su gracia, que Él resistiera todas esas plagas para mostrar su poder. ¿Sí? Y eso, a la larga, trajo bendición al pueblo, porque hasta el último fue cuando el Faraón les dice: váyanse, llévense todas las riquezas, lo que ustedes quieran, vayan y adoren a su Dios. Dios fue glorificado a través de esa gracia, de esa cualidad de su gracia, que es la soberanía. Una característica más, la gracia inmerecida de Dios. Número 4, nos estamos yendo muy rápido.
De cada uno de estos podríamos estar hablando una hora, pero no es conveniente para los fines que buscamos. Romanos 9 del 22 al 26. Ese Romanos 9 se los recomiendo que lo disfruten, todo el capítulo. Aquí son nada más en extractos y en cada uno estamos asignándole la característica. Pero aquí en estos versículos del 22 al 26, vuelve nuevamente a tomar aparentemente el mismo rasgo anterior, pero ahora vamos a verle un carácter diferente. Ya dijimos que es soberana, ya dijimos que es común, especial, pero ahora vamos a ver por qué decimos que también la gracia es inmerecida. Dice Romanos 9, 22 al 26. ¿Y qué? Fíjense cómo les dice Pablo. Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, el ejemplo que acabamos de ver de Faraón, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros. Ahí entramos a escena. A quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Fíjense bien de dónde vamos llegando. Como también le dice a Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío. Y a la que no era amada, llamaré amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahora serán llamados hijos del Dios viviente. Ya se descubrió ahí retratado en este pasaje. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que la gracia de Dios es inmerecida? Hermanos, los judíos que se sentían, lo máximo, el pueblo escogido, hijos de Abraham somos, decían ahí en tiempos de Jesús. Nuestro padre es Abraham, tú eres hijo de tu padre el diablo, pero nosotros no tenemos nada de qué avergonzarnos. Ni los judíos, hermanos, pudieron jactarse de ser alcanzados por esta gracia, al grado tal de que como a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, la salvación se amplió a los gentiles. Y ahí en los gentiles entraban los romanos, a quienes iban dirigidas estas palabras directamente de Pablo, pero ahí entramos también nosotros, ¿sí? Cuando ni siquiera éramos pueblo, ni siquiera éramos judíos, ni siquiera éramos amados, Dios, por su gracia, nos hizo pueblo, hijos del Dios viviente, amados por Dios. Y compartiremos la gloria con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Inmerecidamente. Ese es el carácter de la gracia de Dios cuando hablamos de su gracia inmerecida. Un ejemplo. Suponiendo que usted, cualquier persona va y pide trabajo, esta semana, el mero lunes va y se presenta en una obra. Oiga, quiero trabajar, sí, cómo no, pásele. Mire, su trabajo va a consistir en esto y en esto y en esto, y le vamos a pagar al final de la semana, si usted trabaja, el sábado cobra 2,000 pesos. Muy bien, perfecto, me parece bien, me parece justo. Ya el hombre se pone a trabajar, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no falta, cumple su horario, sale a la hora que le dictan. El sábado, mediodía, a la 1 de la tarde del sábado va y se forma donde van a pagar. Recibe su sobre, agarra camino para su casa y al irlo viendo, descubre que trae 2,500 pesos. Ahí entra su duda. ¿Qué hago? ¿Qué haría usted? Pues ya lo caído. Ahí nos vemos. Yo ya hago como que no me di cuenta, me guardo el sobrecito y ya me voy. Bueno, vamos a suponer que este hombre no era mexicano y le entró el remordimiento y se regresó. Y va y le dice, ando buscando, me lo sé de memoria, pero de todos modos lo quiero leer para que no se me olvide. Va y le dice al patrón, al capataz, oiga, ¿se acuerda de mí? Sí, vine el lunes. Sí, ya me acordé. Es que, ¿sabe qué? Pues, sucede que usted me dijo que me iban a pagar 2,000 pesos, pero aquí vienen 2,500. A partir de ahí, puede tener dos respuestas. Dependiendo de la respuesta, vamos a definir qué es gracia y qué es justicia, fíjense bien.
Primera respuesta, el capataz le dice, sí es cierto. Bueno, lo que pasa es que, ya me acordé, el patrón lo estuvimos viendo por las cámaras de seguridad y el patrón vio cómo trabajaba usted. Y vimos que era muy responsable, muy limpio, muy pulcro, muy hacendoso. Y el patrón dijo, ese señor que dice, pues no, llegó esta semana. Al final, el sábado le pones 500 pesos extras. Ese señor, esos 500 pesos se los dieron por gracia, porque él no se los merecía, ¿sí? Pero también se los está ganando por obras porque fue su trabajo el que se los recompensó. Segunda respuesta, no hay ninguna explicación, te los regalo. A pesar de que el hombre haya faltado, a pesar de que el hombre haya trabajado como haya querido trabajar, no, tú no digas nada, tú llévatelos. Ahí esos 500 pesos son inmerecidos. ¿Sí captamos cuál es el ejemplo que se da? Es decir, los 2,000 es justicia, porque eso era lo que se pactó. Los 500 son gracia. Pero si esos 500 se los ganó siendo más esmerado, deja de ser inmerecida. Se los ganó porque trabajó de más. Pero si esos 500 se los dieron nada más porque el patrón quiso, esa gracia es inmerecida. ¿Captamos cuál es la diferencia? Más o menos es lo que opera aquí. La gracia inmerecida de Dios, no hay nada que pudimos haber hecho nosotros para ganárnosla, ¿sí? Por eso dice que así, sin ningún merecimiento ni étnico, ni por ser judío, ni por ser bonito, ni por haberme portado bien, Dios me hizo merecedor de esa gracia. ¿Por qué? Por su puro amor. Por eso dice 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, dice Juan. Por eso el mundo no nos conoce, porque a él tampoco le conoció. Ese es el carácter inmerecido de la gracia de Dios. Llegamos a la más extensa de todas. En el nombre de Dios, a ver si alcanzo. Son 3 hojas, pero no voy a alcanzar. La gracia irresistible de Dios. Voy a irme leyendo, porque después si me quedo comentando, no acabo. Romanos 9, del 19 al 21. Ténganlo a la mano, por favor. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? De esta manera Pablo trataba de explicar que nosotros no tenemos nada que hacer para oponernos a la voluntad de Dios. Para explicar este concepto tenemos que partir de 2 realidades, de 2 verdades irrefutables. No sé si las puse ahí. Tenemos que partir de que el hombre es orgulloso por naturaleza y por tanto se resiste a la voluntad de Dios. El orgullo y resistencia del hombre contra la omnipotencia de Dios. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la resistencia del hombre? Bueno, hay en el hombre un cierto orgullo, y lo hemos vivido en carne propia cada uno de nosotros, que nos motiva a en todos nuestros tratos establecer un pacto de dar por dar, dando y dando, hasta decimos así en los mexicanos, ¿verdad? Dando y dando, pajarito volando. Bueno, siempre queremos eso, a ver, equilibrio, no, lo que es justo, hasta eso somos muy justos. Tú me das, yo te doy. Yo trabajo mucho, por eso exijo aumento de sueldo. Yo hago esto, por eso pido esto a cambio, hasta en el matrimonio. Yo no me porto así contigo, trátame mejor. En todos los pactos queremos hacer un establecimiento de dar por dar, según nosotros muy justos. Y eso lo queremos aplicar también a la gracia del Señor, a la gracia salvadora. Le decimos al Señor, Señor, yo te dedico mi vida, usa mi vida para tu obra, tu gloria. Yo te dedico, o en el caso, por ejemplo, de los católicos, mi sacrificio, me flagelo, ¿sí? Me meto al monasterio. O los creyentes, yo te dedico mi vida, voy a servirte todos los días de mi vida a la iglesia, voy a ofrendar más allá de mis capacidades, haré lo que sea, pero nada más no me pidas que me humille al grado, al nivel del publicano que llegó y dijo, sé propicio a mí, pecador, al grado del pecador merecedor del infierno, pidiéndome que todo lo que tengo que hacer es aceptar el regalo de salvación por medio de Jesucristo.
Tristemente esa actitud no solamente la vemos en los incrédulos, sino también en muchos de los cristianos. Queremos ponernos a equipararnos con las dádivas de Dios y hacer algo para ganarnos nuestra salvación. Y yo creo, sinceramente, que no soy el único que lo he pensado así. No los conozco lo suficiente a fondo, pero yo creo que muchos de nosotros nos ha pasado alguna vez, ya sea de nuevo creyente o ahorita con los muchos años que tenga en el Evangelio, decir, Señor, de veras, no hay nada que yo pueda hacer. De veras, no hay nada que yo aporte en donde yo tenga participación, colaboración o crédito. Ni siquiera un 0.0001% de esta gracia es cosa mía. Pues no. Una y otra vez el Señor nos contesta, por gracia han sido salvados, no es cosa de ustedes. ¿Para qué? Para que no te gloríes, mijo. Si así nos sentimos, la octava maravilla del mundo. Imagínense que Dios diga, bueno, ándale pues, tú pon esto, nomás para que no digas que no te incluyo. Tú haz esto y ya lo demás soy yo. ¿De cómo nos sentiríamos? No, por eso la gracia es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto, hermanos, opera también en la salvación. Y aquí nos podríamos extender mucho porque entraríamos en un terreno un poquito escabroso. ¿Sí? Hay dos corrientes de pensamiento dentro de la doctrina cristiana. Hay algunos que dicen que fuimos predestinados para la salvación y que Dios escoge al que va a ser salvo, y hay otros que dicen que no, que el hombre sí tiene que poner de su parte y llegar a Dios. No me quiero meter en esas profundidades porque no vamos a salir. Simplemente reconozcamos esto, lo que dice la Biblia. Olvídese de lo que dicen los autores, olvídese de los videos, de los libros que haya leído. No. ¿Qué dice la Biblia? Dice Filipenses 2:13. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer, para su buena intención. ¿La de quién? La de Dios, no la mía. Para su buena intención de Dios. Dios es quien obra en ustedes el querer y el hacer. Hay muchos pasajes, nada más les recito dos más. Juan 6:37. Jesús les dijo a los que lo seguían, a los discípulos, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. ¿Pero quién se lo dio? El Padre. Y unos versículos más adelante, en el 44, dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré el día final. ¿Qué dice la Biblia al respecto de esto? La gracia de Dios es irresistible porque Él es omnipotente. ¿Sí? Nada hay creado ni por crearse, ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, que se le oponga, que le oponga resistencia. La omnipotencia de Dios nos da cuenta desde el principio. ¿Cómo creó Dios el mundo y todo lo que en él hay? Por su pura voz. Dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. No necesitó unas condiciones, mañana que haya mejor atmósfera creó la luz. No, él no necesitó eso. Con su pura voz se hizo. ¿Qué pasó con Jonás? Él se resistió. Se salió con la suya, iba en sentido contrario a Nínive, agarró un barco para el otro lado. No. El Señor, con su pura voz, con su pura voluntad, mandó un pez que se lo trajera para acá. Ándele, predíqueles. Y Jonás dijo, no, que se pierdan. No, se van a salvar. Se le opuso resistencia humana, resistencia climática, resistencia astronómica. Nada hay que se le oponga a Dios. Ejemplos abundan. La tormenta que Jesús hace cesar ahí en Marcos capítulo 4. Estaba la tempestad a todo lo que da. Él se levantó y dijo, calla, enmudece. Con su pura voz. Sin importar que hubiera humedad, que estuviera el vórtice, el ojo del huracán. No, eso no le importa. La gracia y la voluntad de Dios es irresistible. Por eso decimos que la gracia opera en la salvación del hombre de manera irresistible, porque no hay nada que se le pueda oponer. A los que Él predestinó para ser salvos, van a ser salvos. Y de la misma manera hay a quienes no va a favorecer con la salvación y no van a venir. Pero eso sí, usted y yo no lo sabemos. Entonces, ¿a qué me refiero con eso de la confusión y que podemos crear polémica? A que muchos dicen, bueno, pues si Dios ya sabes quién va a ser salvo y quién no, pues yo de qué me preocupo. Si yo voy a ser salvo, pues en su momento Él me va a salvar. Y si yo me voy a perder, por mucho que vaya a la iglesia, yo me voy a perder. Pero tú no lo sabes, mi hermano.
Y que acaba de decir Jesús aquí, nadie que viene a mí yo le echo fuera. ¿Sí? Entonces tú no tienes pretexto para decir que Dios decida. Tú, si has creído y si has entendido que necesitas un Salvador, tú ven a Cristo. ¿Sí? Y si vas a ser salvo, Él te predestinó. ¿Sí? Y a los que muchas de las veces les hablamos y no quieren glorificar a Dios, pues ellos en su momento tendrán que rendir cuentas. A eso nos referimos. El Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Un argumento más. Dios no se le opone nada. Isaías 46:9-11. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Las profecías son una prueba más de la irresistibilidad de la gracia de Dios. ¿Quién puede hacer una profecía? Pues solo quien conoce el futuro. Solamente Dios, que es omnisciente, sabe lo que va a suceder. Por eso Él revelaba palabra profética a sus profetas. Y algo que se cumple irremediablemente, ¿sí? Si algo se le pudiera resistir a la voluntad de Dios, Él dejaría de ser omnipotente, perdería uno de sus principales atributos. Por eso, hermanos, decimos que la gracia de Dios es irresistible. Entonces, hermanos, ¿qué nos queda por hacer? Bueno, tenemos dos opciones. Ponernos a discutir y ponernos aquí una mesa redonda, arminianismo, predestinación, depravación total, y ponernos a discutir cosas triviales, cosas que no importan. Otra, ser agradecidos, glorificar a Dios porque sin tener ningún mérito en mí, cuando aún estaba muerto, dice ahí que Él me llamó. ¿Qué hizo con Lázaro? A Él no le importó que tuviera 4 días sepultado y ya oliera mal. Llegué tarde, ya es que ya en este estado de descomposición ya no voy a poder resucitarlo. Claro que no. ¿Qué, un muerto puede escuchar? No, entonces ¿por qué le habló? Y le dijo, Lázaro, sal fuera. Porque la voz de Cristo tiene poder. Y esa voz hizo que en ese momento oyera. Así estábamos nosotros muertos y por su voz fuimos llamados a la vida. No hay nada que nosotros podamos hacer para evitar esa gracia irresistible de Dios. Por eso les digo, esta es la más profunda de las características, la irresistibilidad de su gracia. Y de la misma manera en que un bebé no quiere nacer porque está a gusto en el vientre de su madre, de esa misma manera nosotros nos resistíamos, pero Dios puso en nosotros el querer y el hacer, cuando decidimos venir a Cristo Jesús. En eso reside el nacimiento nuevo. El nuevo nacimiento no es cuestión nuestra. Vuelvo a regresar a Efesios 2, no es obra nuestra, es por pura gracia. Dice primera de Pedro 1, 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su misericordia, que quede subrayado, es solamente por su amor, que nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Entonces, ¿qué queremos hacer, hermanos? Ponernos a discutir que los principios doctrinales, que el calvinismo, o gozarnos, disfrutar de la maravillosa gracia de Dios que nos ha hecho inmerecidamente receptores de su salvación. Yo sinceramente prefiero lo segundo, disfrutar, conocer poquito a poquito, porque nunca la vamos a conocer completamente, disfrutar de esa maravillosa gracia que nos da todas estas bendiciones. Y como les digo, profundizar en las doctrinas de la gracia, hermanos, nos debe de conducir a eso, a caer de rodillas agradecidos. Claro, tiene su propósito conocerlas, y no quiere decir que sea mala. ¿En qué aporta? Pues aporta a mi santificación, aporta a mi edificación, a mi crecimiento, a mi madurez espiritual. No lo digo que no, estúdielas, ahonde. Pero en el momento en que usted sienta que esa enseñanza lo están llevando a disputar, a que en lugar de acuerdos haya discordias, lo que pasó, hermanos, la Reforma obtuvo un producto preciado, una perla de gran precio, un oro para la iglesia del Señor. Pero unos cuantos años después sale Jacobo Arminio, y ya cuando llega el Evangelio a América ya llegó con esa ideología. Por eso a nosotros toda la vida, no sé a cuántos de ustedes les ha llegado esa enseñanza. Decimos que el hombre tiene libre albedrío, ¿sí o no?
Y es lo que se ha estado predicando, que el hombre decide si viene a Cristo o no. Le estamos quitando el mérito a Dios. Es solamente a Dios la gloria. Por eso vamos a terminar con la quinta sola. Solo a Dios la gloria. Es para Él todo el mérito. ¿Sí? El hombre no tiene nada que hacer cuando se trata de la gracia irresistible de Dios. Como les digo, no es el afán ni el propósito ahorita hacer una polémica, porque pude haber preparado todo esto con bases doctrinales y bases de los distintos pensadores, pero no, nos fuimos a lo que dice la Biblia. Acuérdense cómo comenzamos, sola Escritura. Es lo que diga la Biblia, no lo que diga ningún autor. Lo que dice la Escritura. Y acabamos de ver la Biblia que dice que Dios es el que opera. Yo me quedo con eso. Usted podrá pensar de manera diferente, pero vamos a quedarnos con eso. Las palabras que dijo Job, cuando después de todo lo que le pasó, él fue otro de los representantes de cómo opera la gracia de Dios. ¿Qué hizo para merecer todo lo que tenía? Nada. ¿Qué hizo para perderlo? Nada. Satanás fue el que lo acusó. ¿Qué hizo para recuperarlo? Nada. Entonces, después de que por medio de sus amigos y de las discusiones que tenía con él, empezó a dudar de que, bueno, pues es que ¿a poco Dios puede ser tan justo, tan injusto como para eso? Dios le dijo, cállate, ¿tú dónde estabas cuando yo establecí los astros? Cuando yo le puse límite al mar. ¿Y cómo acaba Job reconociendo? Job 42:2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Terminamos, hermanos. Esto fue la característica de la tercera sola, solo por gracia, ampliada, hay que reconocer, ¿sí? Pudimos haberlo dejado en la gracia salvadora, ampliada con un propósito santo. Yo espero que haya logrado lo que en su momento fue el propósito, hermanos, despertar en ustedes esa maravilla, esa capacidad de maravillarnos, de estar así parados ante algo tan inmenso que lo único que podemos hacer es agachar la cabeza y reconocer la grandeza de Dios. Maravillarnos y invitarnos, porque si se acuerdan, no es que me faltó la número 6, el despertar de la gracia. Invitarnos a que empecemos a despertar esa gracia. ¿Sí? Esa era la conclusión de hoy. Hay mucho por descubrir que no conocemos, que nos quedamos cortos y que si dedicamos tiempo a estudiarlo, nos vamos a llevar un año, no se los miento, un año en estudiarlo. Y aún así no lo vamos a comprender. Entonces, ¿cuál es la invitación? Descúbrala. Métase en intimidad con Dios. Experimente lo que es las maravillas de la gracia y no se conforme con el paquete básico. Hay mucho más para usted que el Dios le puede revelar. Con eso terminamos. La próxima semana, solo Cristo.